Además de inspirar un coro tan sabroso como este, ¿qué otro propósito tiene la narración del pasaje de Pedro sanando con sus sombras en el libro de Hechos? Quédate en esta previa de Hechos 5, 11 al 16 para descubrirlo. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Bienvenidos a otro nuevo video de la previa. Videos diseñados para ayudarte a tu entendimiento del texto bíblico. Como siempre les digo, si estás buscando una predicación de este texto que vamos a leer hoy, lo puedes escuchar en el podcast de Teologando Ando, disponible en todas las plataformas en las que gustes utilizar tu podcast. El día de hoy vamos a estudiar el texto de Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 16. Como es un pasaje corto, los invito a que podamos leerlo para después analizar ciertas cositas que te van a ayudar cuando tú quieras estudiar o cuando tú quieras predicar o enseñar estos versículos. Dice así: los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en el pueblo. Todos los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero los otros nadie se atrevía a unirse a ellos, aunque el pueblo los estimaba mucho. Con esto, el número de los hombres y mujeres que creían en el Señor aumentaba cada vez más, tanto así que sacaban los enfermos a las calles en camas y camillas para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudía mucha gente aún de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus malos, y todos quedaban sanos. Recordemos, la semana pasada no hubo video de la previa porque hubo video de Pentecostés, que lo celebramos en toda la iglesia cristiana, excepto las iglesias de tradición oriental que lo están celebrando justamente esta semana, este domingo que recién acaba de pasar. Pero antes habíamos hablado de los capítulos del 5, versículo 1 al 11, donde narraba lo que le habíamos llamado el pecado original de la iglesia, es decir, la historia de Ananías y Zafira, que fue un pasaje duro para una iglesia que todavía no había tenido ningún problema interno. El pasaje de Ananías y Zafira significa la primera división o el primer problema dentro de la iglesia cristiana. Justamente después de este problema, de esta división, el escritor Lucas, como lo identificamos por tradición, decide poner el tercer gran sumario. Recordemos cuáles son los otros dos, ya los habíamos dicho, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4. Estos sumarios, como dijimos, son grandes resúmenes de la actividad de la iglesia, los cuales están entrelazados entre sí por diferentes temas. Este que tenemos aquí es el tercer sumario y toma temas parecidos a los otros dos, como la unidad de la iglesia, la autoridad de los apóstoles y lo bien que caía la iglesia en la sociedad, además del aumento de los creyentes en Cristo. Como tema interesante, se menciona en el pasaje que los apóstoles, en primer lugar, estaban entre el pueblo. En segundo lugar, en nuestras versiones dice que estaban en el pórtico de Salomón, lo cual puede pensar tanto adentro como afuera del templo. Esto toma importancia cuando pensamos que en la tradición del Códice de Beza, que por cierto la Biblia griega de las sociedades bíblicas no toma en cuenta esta variante, así que vamos a recurrir al Nuevo Testamento Nestle y Aland. Si ustedes quieren saber un poco más acerca de estos nuevos testamentos griegos y cómo utilizarlo y qué es esto de la crítica textual, los invito a suscribirse a mi curso de interpretación bíblica Exégesis 1, donde ustedes podrán aprender a aplicar estos métodos de crítica textual. Y si quieres saber qué es el Códice Beza y su importancia, te invito a que veas completamente gratis en este canal la clase de Hechos que di para la Universidad Shepherd para América Latina,
la cual también puedes ver dividida en temas en mi blog. Les dejo los links abajo de este video. Bien, en este pasaje, vamos a verlo en Nestle Aland, en el Códice Beza, en el Códice D, tenemos una pequeña diferencia, y es que cuando en el versículo 12, en la mayoría de los manuscritos dice entestó a Solomontos, es decir, en la puerta, en el pórtico, en la puerta de Salomón, en el Códice Beza va a agregar en to hieró, es decir, en el templo, en la puerta de Salomón. Así ubica a los apóstoles dentro del templo, lo cual puede ser la causa de la envidia que van a suscitar después a los sumos sacerdotes y a los judíos. Recordemos también que ya antes habían sido amenazados para que dejaran de realizar sus actividades. Entonces tenemos a los apóstoles en el templo con el pueblo realizando milagros y prodigios. Y se nos da un tema interesante que mucho se ha corrido tinta acerca de la identidad de estas personas. Dice, de los otros, nadie se atrevió a unirse a ellos. ¿Quiénes son estos otros? Se han dado varias sugerencias, de las cuales no quiero decirte que una sea mejor que otra, aunque claramente yo tengo mi interpretación. Se ha dicho que bien, los otros pueden ser los judíos, los sacerdotes, es decir, los que aparecen como oponentes. Los otros también algunos han pensado que son los cristianos, que no son los apóstoles, es decir, todos están reunidos en el templo, pero los apóstoles por un lado realizando sus milagros, prodigios y predicaciones, y todos los demás en otro. Y también se ha dicho que son la parte del pueblo, lo cual un poco se contradice con lo que sigue del versículo, pues de los otros nadie se atrevió a unírseles, pero el pueblo los tenía en alta estima. Esto, interpretado literalmente o traducido literalmente, podría ser les tenía por alta importancia. El pueblo, los no cristianos, los que no habían creído, ya tienen a los apóstoles y a la iglesia en una alta importancia. ¿Por qué? Por los prodigios, milagros que estaban haciendo, pero también, como hemos venido viendo en los capítulos anteriores y en las previas anteriores, por la ética del compartir que ya existía dentro de la iglesia cristiana. Esta ética del compartir siempre fue la ética que más llamó la atención dentro de toda la sociedad acerca del cristianismo primitivo. Importante cuando pensemos que lo único que llamaba la atención eran los milagros. Y hablando de milagros y hablando de la introducción musical que pusimos en este video, tenemos un gran milagro o muchos milagros. Sin embargo, no se enfoca solamente en uno. Y se nos dice que la gente salía y ponía a sus enfermos acostados para que simplemente la sombra de Pedro pasara, los tocara y quedaran sanos. Ya habíamos dicho antes, y quiero recapitular en este video, que en el libro de Hechos, el escritor toma temas del libro de Lucas y los amplía para demostrar que los apóstoles tienen la misma y aún más poder en el Espíritu del que tenía Jesús. Recordemos en el Evangelio que cuando una mujer quiere ser sanada necesita ir y tocar el manto de Jesús. En Hechos, Pedro, quien aparece como líder de la iglesia primitiva, solamente necesita de su sombra para realizar los milagros. Esto no es una coincidencia, pues también lo que sigue parece ser algo sacado de los evangelios, y mucha gente de fuera venía hacia Jerusalén. Aquí vemos que todavía estamos metidos dentro del sistema de la iglesia de Jerusalén, dentro de la Golden Age, dentro
de la época dorada de la iglesia de Jerusalén, a la cual admira el escritor de Hechos y a la cual todavía en estos momentos no se le ve tintes misioneros. Los que estaban afuera, en otras ciudades, vienen hacia Jerusalén a escuchar y a vivir los milagros de los apóstoles. Así vemos primeramente en Hechos un movimiento de afuera hacia adentro, el cual se da en el Evangelio con Jesús viajando de Galilea hacia Jerusalén, para después, en la segunda sección del libro, vamos a empezar a ver el movimiento de adentro hacia afuera, con la iglesia saliendo hacia las ciudades vecinas y hacia todo el mundo. Estos son los grandes movimientos del libro de Hechos. Bien amigos, muchas gracias por ver estos videos, muchas gracias por compartirlos. También muchas gracias por sus comentarios. Les pido que si tienen alguna duda, si quieren que examinemos algún tema en especial del libro o algún tema de teología, que si con confianza puedan comentar, puedan compartir y podamos juntos seguir aprendiendo acerca de la interpretación bíblica. Muchas gracias por comentar, muchas gracias por suscribirse a este video, a este canal, por suscribirse también al blog alexeirodriguez.com y a seguirme en las redes sociales Instagram y Facebook como Teologando Ando. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y nos estamos viendo en los próximos videos.